Buenos días, mi nombre es Ana Ángel Mayor y vengo a hablarles de la ciencia de la neuroanatomía. La neuroanatomía es la ciencia que se encarga de estudiar la organización y el sistema nervioso en su estructura. Es llamado así a comparación de otros sistemas nerviosos que se encargan de estudiar el sistema nervioso de todo ser vivo y cómo reacciona este a cambios en el ambiente. El primer registro de un estudio hecho de neuroanatomía es registrado en Egipto por el egipcio Edwin Smith. En su registro, él comparó las heridas y dio un estudio anatómico del sistema nervioso en representación de las heridas de guerreros caídos. El sistema nervioso central es el encargado de coordinar las actividades del cuerpo. Consiste en los movimientos que se ejercen a través de una reacción rápida que responde el cuerpo durante alguna actividad exterior y también de los órganos interiores. La médula espinal es una vía nerviosa alargada situada en el interior del canal raquídeo, la columna vertebral. Por arriba se fusiona con el bulbo raquídeo y por debajo se acaba con los nervios de la columna vertebral. Buenas tardes, mi nombre es Elimar Solé y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es el sistema nervioso. Todas las acciones y procesos vitales de los seres humanos, como caminar, correr o actuar frente a cualquier peligro, son coordinadas por el sistema nervioso. Este es un conjunto complejo de órganos formados por tejido nervioso que controlan la función del organismo. La función del sistema nervioso es permitir la relación de las diferentes partes del cuerpo con el medio externo. Este sistema se puede dividir en dos formas, según su anatomía y según su función. En cuanto a su división anatómica, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es donde llega la información, se procesa y se produce la respuesta. Este está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico comunica el sistema nervioso central con todo el cuerpo. A través de él, la información viaja hacia todas las partes del organismo hasta llegar al sistema nervioso central. Este está compuesto por los nervios y los ganglios nerviosos. ¿Qué son los nervios? Los nervios son estructuras largas parecidas a cables, que están formadas por los axones de las neuronas que constituyen las vías aferentes o sensoriales, que son aquellas que llevan la información producida por los receptores hacia el sistema nervioso central, y las eferentes o motoras son las que llevan la información producida por el sistema nervioso central hacia los efectores. El ser humano tiene la capacidad de realizar muchas actividades voluntariamente, como lo es el correr, el escribir, el dibujar, entre muchas otras cosas que podemos hacer voluntariamente, pero que también carecen de control de la mayor parte de la función que realizan sus órganos, como por ejemplo su flujo sanguíneo o el ritmo de los movimientos de su sistema digestivo. Estos actos, tanto conscientes como inconscientes, son controlados por el sistema somático y el sistema autónomo. El sistema nervioso somático es el encargado de las acciones voluntarias que realiza el cuerpo. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que tiene el control de las acciones involuntarias y procesos vitales que realiza el organismo. Este se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Pares o nervios craneales. Consta de 43 pares de nervios craneales que se divide en 12 pares craneales, cuyo recorrido o trayectoria va directamente desde el encéfalo hacia la cabeza, el cuello y el tronco, mientras que otras tienen como función los nervios sensoriales, que lo es la vista, el oído y el gusto, mientras que otras tienen. Entre los 12 tipos de pares craneales tenemos el olfatorio, el oculomotor, el troclear, el obtucens, el trigémino, el vestibulococlear, el glosofaringeo, el accesorio, el hipogloso, el vago, el facial, el intermedio y el óptico. Muchas gracias. De vértebras, que emergen 31 pares de nervios raquídeos,
De cada nervio emergen dos cortas ramas llamadas raíces. Las raíces motoras son las que se encargan de llevar órdenes hacia el cerebro y la médula espinal, y los músculos esqueléticos para controlar sus movimientos. Las raíces sensoriales van hacia el encéfalo. La información sensorial como el dolor, la temperatura, vibraciones, posturas de las extremidades, entre otros. Y la cola de caballo contiene un haz de nervios que van más allá de la médula espinal. Transmite impulsos nerviosos motores, tanto motores como sensoriales, hacia las extremidades inferiores y desde ellas. Entre estas meninges y la superficie interna del conducto vertebral hay un espacio conocido como espacio epidural o pedidural. En este lugar se realiza la aplicación de la anestesia epidural muy utilizada para el parto. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Gustavo Ortega y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral, o tronco encéfalo, es aquella estructura conformada por una sustancia gris y una sustancia blanca. Este también es conocido por ser la zona de unión entre el cerebelo, el cerebro y la médula espinal. El tallo cerebral contiene muchos nervios y vías, al igual que centros de reflejos y núcleos, que conforman una gran e importante estación de retransmisión de información motora, sensorial y automática. Este, por su parte, está dividido en varias partes. Por su parte posterior está el cerebelo, por su parte superior se encuentra el cerebro o encéfalo, y por su parte inferior el conducto raquídeo, que se encuentra la médula espinal. Cuando hablamos de su conformación exterior, el tallo cerebral se encuentra en la fosa craneal posterior a la cara dorsal del clivus, y este debe tener un espacio lleno de líquido encefalorraquídeo entre el clivus y el tallo, y el cuarto ventrículo se encuentra posterior al tallo cerebral, entre este y el cerebelo. Cuando hablamos de su composición anatómica, este se encuentra y se extiende desde de los primeros nervios espinales cervicales hasta el borde inferior del puente de Barolio. Cuando hablamos de manera longitudinal, la parte superior o hacia el techo, tenemos lo que es la porción basilar y el tegmento, que se encuentran en la parte posterior, anterior y en el centro. Y luego tenemos lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo, que es aquella que se une con la médula espinal. Y también tenemos lo que es el puente de Barolio, que es aquel que también es como una protuberancia que se encuentra en el medio, por donde pasan la mayoría de las fibras cerebelosas. Luego tenemos lo que es el mesencéfalo, que es aquel que se encuentra más cercano al cerebro y une al tronco encéfalo con el tálamo. Igual cuando hablamos sobre lo que es la anatomía del tallo cerebral o tronco encéfalo, también tenemos que hablar de su función y cómo funciona. Este funciona con vías ascendentes y descendentes. Cuando hablamos de vías ascendentes, hablamos de vías que vienen con información sensitiva, que van desde la médula espinal, pasando por las tres vías del tallo cerebral, hasta su destino, que es el tálamo. Y luego, cuando hablamos de descendentes, viene desde el puente de Barolio, continúa por la médula espinal hasta su destino, que es dar respuesta hasta las extremidades. Cuando hablamos de su función, aparte de ser una estructura central en lo que es el sistema nervioso, también ayuda a lo que colabora con lo que es llevar la información que viene y va hacia el cerebro, cerebelo y médula espinal. Colabora con lo que es también el sueño, la respiración, el control cardíaco, algunos otros, y también colabora con lo que es el sistema de los nervios craneales.
Buenos días, mi nombre es Milagros Montiel y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que son las consideraciones generales de la protuberancia anular y el pedúnculo cerebral. La protuberancia contiene núcleos que transmiten señales del proencéfalo al cerebelo, que junto con los núcleos se ocupan principalmente de la respiración, el sueño, la declusión, control de la vejiga, la audición, el equilibrio, entre otros. Los pedúnculos cerebrales son dos masas o cordones nerviosos blancos de forma cilíndrica que están separados entre sí por una fosa interpeduncular. Su función principal es la de unir y así de esta manera comunicar el mesencéfalo con el cerebelo, interviniendo así el control reflejo de los movimientos oculares y la coordinación de los movimientos del cuello y la cabeza. Ahora les hablaré algo sobre lo que son el cerebro y el cerebelo. El cerebro controla lo que sentimos, lo que pensamos, cómo aprendemos y recordamos y la forma en que nos movemos. Por su parte, el cerebelo procesa la información de otras partes del cerebro, como los receptores sensoriales y la médula espinal. Al cerebelo y al cerebro, alrededor de ellos se encuentra una superficie delgada de piel y cabello. El cráneo consta de hemisferios cerebrales, entre los cuales se distinguen direcciones llamadas lóbulos cerebrales, entre los que encontramos la frontal, parietal, temporal, occipital internamente. En la corteza cerebral está la sustancia blanca y el líquido encefalorraquídeo, que a su vez ayuda a proteger el sistema nervioso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Keiderlin Fernández y hoy les vengo a hablar sobre dos puntos muy importantes de nuestro cuerpo, que son el cerebro y el cerebelo, que constituyen a la neuroanatomía. El cerebro es un órgano que se encarga de centralizar la actividad del sistema nervioso, es decir, que su función es ejercer un control absoluto sobre los demás órganos del cuerpo. En la antigüedad se creía que quien mandaba al cuerpo era el corazón, hasta que se realizaron estudios y surgieron muchas teorías que al final se dedujo que quien controlaba al cuerpo, al ser humano, era el cerebro. El cerebro está ubicado en la cabeza, cerca de la audición y de la visión. Pesa aproximadamente 1500 gramos y es el más voluminoso del encéfalo, ya que ocupa la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Se dice que el cerebro en su corteza cerebral tiene 20.000 millones de neuronas, que nos ayudan a nuestro desarrollo y nuestro pensamiento. El cerebro se divide en dos hemisferos, el izquierdo y el derecho. Cada hemisfero se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parental, el temporal y el occipital. Estos dos hemisferos se dividen en 4. El cerebro tiene su circulación. Se dice que la circulación del cerebro es el movimiento de sangre que abastece al encéfalo a través de la red arterial y de venas craneales. El flujo normal en un adulto mayor es de 750 mililitros por minuto y eso equivale al 15% del gasto cardíaco. Quiere decir que nuestro corazón bombea solamente el 15% para nuestro cerebro. Tanto el cerebro como el cerebelo responden a cada estímulo y esto con los vasos sanguíneos.
que ayudan al flujo de sangre constantemente y frecuente. Ahora, hablando del cerebelo, ¿qué es el cerebelo? El cerebelo también es un órgano que se encarga de procesar la información proveniente del cerebro, la médula espinal, los receptores sensoriales, con el fin de indicar el momento preciso en que el sistema muscular esquelético va a realizar sus movimientos. Esto quiere decir que el cerebelo procesa la información para que yo me pueda mover, pueda caminar, pueda correr. El cerebelo está ubicado en la fosa craneal posterior, dorsal al tronco encefálico e inferior al lóbulo occidental y al lóbulo ocular. Pesa aproximadamente 140 gramos y en su división se distingue el vermis como línea media y dos hemisferos cerebelosos que también se dividen en tres: el anterior, el posterior y el flúculo-nular, mediante surcos transversales. Desde el punto filogenético, el cerebelo se divide en arqueocerebelo y paleocerebelo, que ellos se encargan de mantener el equilibrio y la postura del cuerpo. También se divide como tercera parte en neocerebelo. Este neocerebelo es el que más se tarda en desarrollarse y él ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas aprendidas por el ser humano, como por ejemplo cocinar o conducir un vehículo o conducir bicicleta. Las conexiones del cerebelo son mediante de los pedúnculos cerebelosos. Ojo, no confundir los pedúnculos cerebelosos con los pedúnculos cerebrales, ya que no contienen la misma información ni están ubicados en el mismo sitio. En este caso, los pedúnculos cerebelosos se dividen en tres: el superior, que se encarga de conectar al cerebelo con el mencéfalo; el medio, que se encarga de conectar la protuberancia anular con el cerebelo; y el inferior, que conecta el bulbo raquídeo con el cerebelo. Esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco junto conmigo. Muchísimas gracias.